Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te damos la bienvenida a este programa Creciendo en la Palabra, un programa en el que hablamos semana tras semana de la lección de escuela sabática. Estamos llegando a la lección número 7, la lección que se titula El pan y el agua de vida. Realmente estamos prácticamente en la mitad del libro del Éxodo, en la mitad de esta narración tan interesante de este libro, del segundo libro del Pentateuco. Bueno, vamos a estudiar en esta semana 3 temas interesantes. Estos 3 temas los hemos titulado: el primero, provisión de cuidado; el segundo, provisión de reposo; y el tercer tema, Jesús, provisión eterna. Y para estudiar esta lección están con nosotros, como ya hemos estado acostumbrados, 2 pastores de aquí de la oficina de la Asociación Metropolitana. Y quiero saludar en primer lugar al pastor Joe Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación en esta ocasión para juntos estudiar esta interesante lección. Anhelamos que Dios nos ayude ese sábado que corresponde a hacer los énfasis correctos y juntos aprender de ello. Queremos saludar especialmente a hermanos, hermanas que nos están siguiendo de todas partes del mundo, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía inclusive, ¿verdad? Anhelamos que Dios bendiga sus vidas y que puedan seguir poniendo like y puedan compartir este programa. Un gusto. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor Juan José García. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Y bueno, esta semana pues, vamos a estudiar el agua de vida, ¿no? Vamos a estudiar la lección de la escuela sabática en esa dirección. Pero agradecemos que nos acompañen semana con semana. Y también mandamos saludos, pastor. Mandamos saludos a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestra República Mexicana, porque sin duda en varios estados nos han escrito, nos han seguido, y agradecemos a todos nuestros hermanos que nos siguen, y les animamos e invitamos para que puedan invitar a otros y podamos juntos compartir con ustedes una porción de la escuela sabática. Gracias, pastor. Y bueno, aprovecho también para saludar a los maestros de escuela sabática. Recuerda que este espacio también ha sido creado pensando en ser una herramienta para los maestros de escuela sabática. Así que un saludo para cada uno de nuestros maestros de escuela sabática. Un saludo para los hermanos y hermanas de la Asociación Metropolitana, también aquí de los distritos, que cotidianamente nos acompañan en este programa. Les invitamos para que nos compartan, nos escriban desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan, desde dónde nos sigue. Y también quiero invitarte para que compartas también este contenido con otras personas. Y si eres nuevo en el canal, por ahí le das clic en la campanita también, para que podamos estar conectados y puedas estar recibiendo las notificaciones cuando subimos un nuevo material. Por supuesto, queremos entonces en esta ocasión pedir la dirección de Dios para comenzar con el estudio. Acompáñame, vamos a orar juntos. Gracias te damos, bendito Dios, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que lo que estudiemos aquí puedan ser lecciones espirituales que fortalezcan nuestra vida. Oramos, Señor, para que brindes una bendición especial a cada hermano y hermana que nos sigue, que nos acompaña y que está conectada en este momento con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, les esperamos, no te desconectes. En un momento regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Bueno, estamos entonces comenzando esta lección número 7. El primer tema, provisión de cuidado. El pueblo de Israel, bueno, esta narración comienza en el capítulo 15 de Éxodo a partir del versículo número 22 y vamos a estudiar prácticamente hasta el capítulo 18. Vamos a estudiar varios capítulos, el centro del Éxodo. Bueno, ahora el pueblo de Israel, la semana pasada estuvimos estudiando la salida, ¿no?, de Israel de Egipto.
es una gran victoria, salen después de una actuación milagrosa, portentosa, inclusive hay un cántico, ¿no? El famoso cántico de Moisés que se expresa por esa liberación impresionante que Dios hace de la nación de Israel. Ahora ya están del otro lado del Mar Rojo y van a comenzar su peregrinaje. Pero sin lugar a duda que ese peregrinaje que les espera no es fácil. Y Dios necesita acompañar a su pueblo en ese caminar, sabiendo que les esperan dificultades, sabiendo que les esperan desafíos, sabiendo también que llevan sobre sí, en su espalda, que llevan en su experiencia, en su mente, más de 400 años de estar en Egipto. Así que vienen de una manera de pensar, de una manera de vivir, de un contorno o de un entorno mejor, muy distinto al que ahora van a estar. Y entonces dice la palabra de Dios, voy a comenzar a leer, pastores, para que allí comencemos el análisis de esta ocasión, a partir del versículo 22 de Éxodo 15, que dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces aparece en el versículo 24 este término interesante, pastores. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Bueno, el pueblo ha sido testigo de toda la manera impresionante como Dios lo ha sacado, lo ha liberado, y el último milagro, ¿no? El abrir las aguas del Mar Rojo y el ahogar en esas mismas aguas al ejército más poderoso del mundo. Ahora caminan 3 días y no tienen agua, se encuentran con esta fuente de agua, sin embargo es amarga. Y entonces dice que el pueblo murmuró. Encontramos allí entonces a Dios buscando la manera de cuidar de esa nación y de enseñarles a caminar por el desierto. Qué maravilloso es Dios ante la actitud nuestra como humanos, porque ya resaltaste, Yolma, pastor, que están saliendo de un momento de triunfo, de liberación Impresionante. con el cruce del Mar Rojo, hasta hicieron un cántico hermoso que está relacionado con Apocalipsis que estudiamos la semana pasada. Es como para decir, pues vamos confiados en Dios, vamos seguros, ¿no? Sin embargo, Eso no, ¿cómo es el ser humano, no? Se olvida muy rápido. somos tremendos. Se olvida rápido de lo que había sucedido. No lo sé, Pastor Job, ¿cuánto tiempo caminaron? Dice, camino 3 días. En 3 días que se te olvide Todo lo que Dios ha hecho contigo. por ti, cómo te protegió. ¿No? O sea, y ahora estás dudando, ¿no? Murmurando. ¿no? Claro, y dice la Biblia, como leyó el pastor Yorman hace un momento, ¿no? O sea, reclamaron, murmuraron, o sea, se quejaron, dice la versión que tengo aquí, se quejó. El pueblo se quejó y le reclamaron, o sea, lo que es la murmuración no es la forma de reclamarle. ¿Para qué nos sacaste? O sea, ¿por qué nos trajiste aquí, no? O sea, no tenemos agua, ¿no? No tenemos agua. Y sin embargo, bueno, conocemos el relato bíblico. Dios hizo un milagro, ¿es cierto? Dios obró, Dios convirtió esa agua amarga en agua dulce, el pueblo pudo beber, ¿no? Pero yo creo que las 2 cosas que se tienen que enfatizar aquí en esta parte de la lección es eso, ¿no? El que el ser humano se queje de lo que Dios ya le dio. Y aun cuando nos quejamos, Dios te da una solución. Sí, eso es lo que empezamos diciendo, ¿no? Cómo es Dios grande en misericordia con nosotros seres humanos, porque la postura de Dios ante este pueblo que está murmurando es pues una postura de paciencia, de disponerse Dios a enseñar, de instruir, ¿no? Por eso dice ahí versículo el 25, en la parte segunda, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Si escuchan atentamente, es decir, como otra vez Dios siendo paciente, ¿no? Exacto. Si se escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios y hace lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traerá sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, en lugar de reprender, Dios tiene paciencia con Israel
Y eso creo que nos debe provocar a ustedes y a mí reflexión, de que a pesar de nuestras actitudes volubles o nuestra falta de fe a Dios, Dios está ahí llamándonos con amor, ¿no? Para que reaccionemos, para que modifiquemos nuestra actitud, ¿verdad? En ese contexto, ¿no? Y yo creo que se marca mucho y se va a marcar durante toda la lección de este trimestre, porque va en esa dirección, se va a marcar mucho nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra fidelidad para con Dios. Porque aquí ya salieron del Mar Rojo, ya cantaron tan contentos y vuelven a caer en lo mismo. O sea, y Dios les dice, mira, si tú obedeces, si tú lo haces, mira, ninguna de las cosas que pasaron en Egipto te va a suceder a ti, ¿no? O sea, Dios les hace una promesa o nos hace una promesa, ¿no? Y aquí en ese sentido, en cuanto a la lección, ¿cómo está nuestra vida? Puede ser que la vida de alguna persona esté amargada por alguna situación, ¿no? Ha bebido de esas aguas amargas y ha amargado su existencia, ha amargado su vida, ¿no? En el sentido de que se quejan o que no les parece nada bien o que todo ven negativo. No lo sé, ¿no? O tal vez alguna enfermedad o alguna otra situación complicada en su vida, ¿no? Si ese tipo de personas se acercara a Dios, Dios haría ese cambio de agua dulce. Y entonces la vida de la persona sería diferente. Claro, sería dulce. Claro. O sea, sería la fe. Y dejaría a un lado, pues, ese sentimiento o esa amargura, ese dolor que hay en su corazón, ¿no? Porque, o sea, bueno, pensando en lo que estamos viendo en la lección del día de hoy, ¿no? O sea, ellos se quejaron, murmuraron, porque ¿cómo nos traes aquí? No hay agua, y el agua que nos das está amarga, ¿no? A veces en la vida de la persona, como dije hace momentos, en su existencia, ha habido situaciones muy complicadas que han amargado su vida y que ya no encuentran salida. Y a lo mejor se preguntan, ¿dónde está Dios? O sea, Claro. ¿por qué Sí. Dios no hace nada, no? Sí, claro. Y aquí bien interesante cómo Dios está, primero providencialmente, o de manera provisional, mejor dicho, está bendiciendo a Israel al convertir el agua amarga en agua dulce. Pero después les da una bendición completa, porque el versículo 27 lo dice, el Éxodo 15. Después llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas. Y 70, imagínense esta escena, ¿no? Y 70 palmeras, imagínense eso en el desierto. Y acamparon ahí junto a las aguas. Es decir, sombra y agua, ¿no? Ajá, provisionalmente, mientras que llegan a ese lugar, les bendice. Con el agua que se transforma en amarga a dulce. Y ahora les da esta bendición. Exactamente. Esto nos da a entender que Dios quiere siempre proveer para nosotros. Él ha provisto todo para nosotros. Y ahora en el 17, nuevamente volvemos a encontrar una narración similar, ¿no? Entonces, ahora en el 17, ellos están ahora en Refidim, dice ahí el versículo 1, se van del desierto de Sin, avanzan y llegan a Refidim, y dice que no había agua para que el pueblo bebiera, y otra vez, es decir, el pueblo ya había recibido, y saltamos del 15 al 16 porque ahorita vamos a concentrarnos en el 16 en el siguiente tema. Entonces en el 17 no, el pueblo ya había visto la provisión de Dios, el pueblo había visto los milagros de Dios, falta agua y otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible? Y bueno, tal vez nos puedas ayudar allí comentando, ¿no? Compartiéndonos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Es posible que nosotros a veces nos olvidemos tan rápido de las bendiciones divinas que Dios nos bendijo, enfrentamos una dificultad, Dios nos sacó milagrosamente y pasa el tiempo y cuando viene algún asunto más, otra vez nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros? Bueno, eso le pasaba aquí al pueblo, ¿no? Ahora otra vez dicen, otra vez señalan, ¿para qué nos trajiste aquí? Murmuran nuevamente contra Moisés y murmuran contra Dios. Hay una pregunta que en el capítulo 17 se refiere a esto que mencionas, pastor. El versículo 7 dice la última parte: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, ese es el atrevimiento que los humanos podemos llegar a tener, aun cuando estamos viendo bendiciones, ¿no?, de Dios. Y nos atrevemos a decir, ¿está o no Dios con nosotros? Estamos cuestionando. Ajá, sí. Y a veces cuestionamos, bueno, yo sé que es equivocadamente, pero me refiero que cuestionamos sin razonar y sin pensar lo que estamos haciendo o lo que estamos
diciendo, ¿no? O sea, como diciendo a Moisés, el Dios que tú nos trajiste nomás no. El Dios que tú nos quieres presentar nomás no. Acaban de acampar hace Sí, días atrás por eso. con 12 fuentes de agua y con 70 palmeras y estamos cuestionando Sí, todavía. exactamente. O sea, y aún así, en la infidelidad del hombre, Ajá, pues Dios responde con misericordia, claro. porque Así les es. vuelve a dar el agua. Ujú. O sea, les vuelve a dar el agua. O sea, hay un acto de gracia de Jesús en ese sentido. O sea, no tienen agua y vuelve a hacer el milagro, el milagro Dios, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? Que Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona al hombre, Dios no abandona a su hijo, aún cuando lo está cuestionando, que no debiera de, pero lo cuestiona el ser humano. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que significa el agua en la Biblia. Ujú. Sin embargo, sí creo que es bueno resaltar que Dios, lo que has dicho, pastor, que Dios siempre está proveyendo para ustedes y para mí. Y yo creo que hay que resaltar eso en la lección, al estudiar en la clase, de que Dios siempre está listo para proveer. El asunto no es Dios, el asunto es nuestra falta de fe y nuestras dudas que a veces generamos con respecto a esto, ¿no? Y no olvidar los Exactamente. milagros, y no olvidar los milagros que ha hecho Dios en tu vida o que hace Dios en tu vida. Claro. O sea, pensando en ellos, ya habían sido liberados de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo, Ujú. ¿no? Ya les habían dado el agua en Mara. ¿Te das cuenta? Ya, como dijo el pastor, vamos a hablar ahorita del capítulo 16, pero ya habían tenido el alimento, el maná. Ok, o sea, Dios ya había provisto. Y otra vez vuelve a pasar una circunstancia Exactamente. y vuelven a quejarse, ¿no? O sea, o vuelven a dudar. A veces nos olvidamos de los milagros que Dios hace en nuestra vida. A veces yo creo que el ser humano a veces se vuelve ingrato en ese sentido, de no agradecer lo que Dios nos da, ¿no? Pero Dios Exactamente. no se queja. O sea, me refiero a que Dios no te regaña, no te recrimina, no te reclama. Tiene paciencia, Dios con cuerdas de tiene amor. paciencia, actúa con misericordia, te ama y sigue proveyendo y sigue estando cerca de ti. Exactamente. Bueno, sin lugar a dudas, cuando leemos esta narración, podemos sentirnos de alguna manera identificados espiritualmente con ellos, porque Dios nos sacó de Egipto, Dios nos está encaminando hacia la Canaán celestial y Dios manifiesta cotidianamente sus milagros y su bondad para con nosotros. Pero continuamente nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos olvidamos de esos milagros y a veces estamos reclamándole a Dios sin ninguna razón. Y viene la desconfianza y como fruto viene la murmuración. Sin embargo, Dios nos enseña a través de estas narraciones que necesitamos confiar en Él, que siempre Él tiene una provisión para cada uno de nosotros. Bueno, ya regresamos en un momento más para continuar el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Recuerda que es importante para nosotros que compartas este contenido, también que puedas comentar tus opiniones respecto a este tema tan interesante que estamos estudiando en esta ocasión. Bueno, el segundo tema lo hemos titulado Provisión de reposo. Estamos entonces ahora, si tomáramos el libro como de manera o desde el punto de vista geográfico, estamos en el centro, en el mero centro del libro. El capítulo 16 del libro del Éxodo es el centro de la narración del desierto. Y allí se habla justamente de algo muy importante, la manera como Dios hace provisión de un reposo para la nación. Bueno, si tú comienzas a leer el capítulo 16 de Éxodo, comienza señalando que han pasado un mes y medio, un mes y 15 días desde que salieron del desierto. Ya han pasado por las aguas de Mara, ya Dios ha convertido esas aguas amargas en dulces, han disfrutado de las 12 fuentes,
y de la sombra de las 70 palmeras, y mientras siguen caminando por el desierto, entonces dice el versículo 2 ahí de Éxodo 16, que toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez aparece esta palabra, murmuró contra Moisés y Aarón. Y los hijos de Israel decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, encontramos nuevamente una actitud de murmuración de parte de la nación. Y de hecho, pastores, para comenzar a hablar de esta parte de la provisión de reposo, podemos comenzar diciendo que lo que ellos decían, lo que la gente decía era hasta irónico, ¿no? Porque hablan de Egipto como si hubieran estado en un día de campo, ¿no? Hablan de Egipto como si los hubieran estado tratando bien, dicen, comían hasta saciarse. Inclusive en Números hay un relato en el que dice comíamos pan de balde, es decir, gratis, como si no hubieran sido esclavos. O sea, realmente están mintiendo por completo, porque ellos eran esclavos, y no creo que comieran bien como esclavos y que fuera gratis lo que comían. Realmente estaban siendo sometidos por los egipcios. Sin embargo, ellos hablan de ese pasado como si fuera muy bueno, y están entonces murmurando y poniendo en duda los cuidados que Dios tiene para ellos. Yo creo que en ese sentido, pastor, es la necesidad que ellos tenían en ese momento, o cómo explicarlo de esa manera. Sí, el deseo, o sea, ellos se acordaban de ese momento, a lo mejor no de las cosas, como tú lo acabas de mencionar, de la esclavitud, si ellos decían, o sea, ya por lo menos comíamos bien. Sí, está fuerte eso. Y aquí no estamos comiendo bien, ¿no? ¿Cómo extraño aquel guisado que hacía mi mamá? ¿Cómo extraño? O sea, sí me explico. Yo creo que en ese sentido a lo mejor lo estaban expresando, pero aún así estaban murmurando contra Dios, como diciendo, Claro. nos sacaste o nos sacaron y no tenemos una buena comida como la que teníamos allá. Se atreven a decir, mejor hubiésemos muerto en Egipto, ¿no? Con las ollas de carne, ¿no? Exactamente. Que aquí. Y se ponen a murmurar, se ponen a cuestionar, se ponen a reclamarle a Dios, como diciendo, Dios, no estás haciendo nada, ¿no? Dios no estás haciendo nada. Y el capítulo 16, pues tiene varias lecciones que podríamos pasar este tiempo de la lección, hablar y hablar y no terminamos, ¿no? Porque tiene muchísimas lecciones, ¿no? Pero rápidamente, o sea, Moisés le dice, está bien, Dios, esta noche va a hacer un milagro. ¿Sí? Y va a haber pan y comida para ustedes. O sea, Dios va a saciar su necesidad o su petición. Dios va a responder. Porque eso lo menciona en los siguientes versículos, ¿no? En el versículo 4, en el versículo 5, ¿no? Eso va a suceder, ¿no? Porque dice el versículo 7, por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros, que hemos hecho para que ustedes se quejen con nosotros. O sea, Dios iba a suplir la necesidad. ¿Y la suplió? Les mandó codornices, ¿no? Por la tarde. Ajá. Y al otro día, por la mañana el maná, ¿no? Y al otro día el maná. Y yo creo que es ahí, o sea, Dios suple esa necesidad física en relación a la carne, pero Dios va más allá. O sea, les iba a suplir el alimento físico, pero también el espiritual. Hay muchas enseñanzas que podemos tomar del asunto del maná. La lección enfatiza el hecho de que Dios, digamos que aprovecha la circunstancia humana de necedad, ahora con el alimento, así como con el agua, ahora con el alimento, para que ellos aprendan a guardar el sábado, porque les da una enseñanza de 40 años, donde el maná cae los días, cada día en la mañana amanece, a excepción del día séptimo, porque el sexto cae doble para que ellos puedan guardar ración para el sábado. Entonces ahí es una enseñanza muy interesante de que Dios quiere que el humano Israel, su pueblo, comprenda la importancia de guardar el sábado, que es un día de adoración a nuestro Dios. Pero también yo creo que encuentro más elementos ahí con el maná.
recordando que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Recuerden que después encontramos que un trozo de maná se guarda en el arca para que ellos pudiesen recordar también cómo Dios había provisto y cómo Dios iba a proveer del pan de vida que es Jesús. O sea, la redención, la salvación, porque obviamente también tiene que ver con un simbolismo o un antitipo, perdón, un tipo de lo que iba a ser Jesús, el antitipo, ¿no? Que es el pan de vida. Entonces hay muchos elementos que resaltar, pero al final nos lleva a la conclusión de que el humano debemos reconocer que Dios es proveedor, que Dios nos sostiene y que el sábado es un día diferente, específico, especial, dedicado, apartado, bendecido por Dios para que ustedes y yo lo podamos honrar. Y otro elemento más que encuentro, que a lo mejor no está en la lección, pero yo quiero mencionarlo, es contrastar este asunto del alimento, que ya leímos ahí en Éxodo 16, el versículo 3 que dice, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. O sea, sí también había pan, ¿no? Pero vean el contexto que ellos tenían. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y ya sabemos que Jesús les manda este maná. Y a lo mejor como un elemento agregado, pastores, ¿cómo era ese pan para que... no sé si te ha pasado que tú comes algo y te cansas de comerlo en una semana, ¿no? Y ya no quieres comer más. Pero 40 años comiendo el pan, yo creo que era algo realmente especial. Diferente, creado por Dios, por supuesto, y que sin duda alguna era bendición. Y hay una referencia que algunos escritores bíblicos dicen de por qué comían pan, porque si hoy hablamos serían como carbohidratos y podría ser dañino, pero en realidad hay una referencia bíblica en Ezequiel 4, versículo 9, que da una referencia de cómo podría haber sido el pan o el maná, y ya da una referencia que Dios le da a Ezequiel de lo que tiene que hacer. Dice, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, ponlos en una vasija y ya esté pan de ellos. Y estos ingredientes, hoy un nutriólogo podría decirnos que esa mezcla de todos los ingredientes es un pan equilibrado y nutritivo. Y lo que quiero decir con esto es de que Dios provee nutrición, Dios provee bendición, Dios provee certeza con el sábado para respetarlo, y Dios les da un indicio de que el pan de vida que es Jesús vendrá pronto para darle salvación. Gracias. ¿Y sabes qué, pastor? Me llama la atención, porque hay muchas lecciones que podemos encontrar ahí. Ellos tenían que aprender a obedecer. Porque la indicación fue, todos los días vas a salir, claro, y vas a tomar lo necesario para ese día. Para ese día. ¿No más? Exacto. Porque si tomaban más, decimos que dice la Biblia que se aguzanaban, ¿no? Si guardaban más. Ajá. Y no menos porque pues, iba a alcanzar. O sea, en otras palabras, Dios suple la necesidad del ser humano. Me acuerdo de las palabras, Dios proveerá. Y Dios estaba proveyendo para ellos. Dios, o sea, pero tenían que obedecer. Y cuando llegó el sexto día, Moisés les dijo, tienen que recoger el don. Algunos obedecieron, por eso tienen que la obediencia, y otros no obedecieron porque dice la Biblia que algunos salieron para ver si había, sí, ¿no es cierto? Dudando, no encontraron. Y los que recogieron doble no se agusanó tampoco, pero había que prepararlo, porque se presentaba pronto el día santo del Señor, ¿no? Y el sábado, por lo que decía hace un momento, el sábado, yo creo que el sábado, cuando se remarca en esta dirección, el sábado es un día para que el ser humano lo disfrute. El sábado es un día para que tú pases un día agradable con tu familia, pero sobre todo un día de adoración para tu Dios. Un día de adoración para tu Dios, ¿no? Y en este capítulo de 16, pues nos presenta, como dijimos, varias lecciones, y esa es otra de ellas, ¿no? O sea, nos dice que el día de adoración es el sábado. En otras palabras, también dice que todo lo que tengas que preparar, prepáralo ese día, el día viernes, o vamos, previo, el día sexto, ¿sí? Pero el día séptimo es un día especial. O sea, en ese día no cocines. Es un día de adoración, es un día de comunión, es un día de agradecimiento. Un día diferente, ¿no? Es un día diferente, claro, es un día diferente con Dios, ¿no? Y el pueblo no lo entendía, ¿no? Y tenía que entenderlo.
Y Dios les hace ver que el trabajo, vamos a ver eso, ¿no? ¿El trabajo es importante? Claro que sí. ¿Las cosas cotidianas de la vida son importantes? Claro que sí. Realízalas, hazlas, ponle tu mejor empeño. Pero cuando llegue el séptimo día, haz un alto. Exactamente. Haz un alto, porque es un día en el cual tú debes de aprender a pasar un momento agradable con el Creador del universo. Así que, bueno, aquí encontramos en este relato del capítulo 16 de Éxodo, cómo a través del maná Dios hace una provisión de reposo para el pueblo de Dios. El maná es una manera de darles una lección. Qué interesante que el sábado aparece allí en Éxodo 16, 23 por primera vez. No es en Éxodo 20 cuando se dan los 10 mandamientos, cuando se menciona el sábado para el pueblo de Israel. No, ya ellos conocían del sábado y comenzaron a aprender a guardar el sábado y a relacionarse con Dios el sábado a través de este milagro del maná. Dios se manifestó y les mostró que era un día completamente distinto, un día especial, un día apartado para Él. Al igual que para nosotros, hoy el sábado debe ser un día en el cual esté apartado especialmente para nuestra relación con Dios, sin preocuparnos por lo demás, sin preocuparnos porque Dios ya hizo provisión para nosotros, porque Dios ya hizo una provisión suficiente para nuestro bienestar. Bueno, nos queda el último momento de esta lección, así que te invitamos para que sigas con nosotros y en un momento regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. El último tema de esta lección lo hemos titulado Jesús, provisión eterna. Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y voy a leer ese texto que dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Bueno, cuando Pablo dice estas cosas, evidentemente está pensando en todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel mientras peregrinaba por el desierto. Al igual que nosotros hoy, que hemos sido sacados del Egipto espiritual, estamos peregrinando por este mundo y estamos caminando hacia la Canaán celestial. Todo esto les aconteció como ejemplo. Entonces, pastores, pues vamos a las lecciones espirituales prácticas, ¿no? Hablando de Jesús, que está hablando del agua y del maná, ¿no? Del pan de vida. Bueno, tocando lo que tú mencionabas hace un momento de 1 Corintios 10, 11, es cierto, los estaba advirtiendo porque a veces el ser humano, como decíamos hace un momento, hoy se puede quejar y puede murmurar. Eh, es cierto que también Pablo tiene que mencionar o menciona la idolatría que tenía o que tuvo el pueblo de Dios en aquellos días, ¿no? Que hoy también se puede repetir. La falta de fe, la desobediencia, ¿no? O sea, cuando Pablo advierte en ese sentido, pues también nos advierte a nosotros hoy día para que cambiemos esta actitud y vayamos al pan de vida, como tú lo acabas de mencionar, vayamos al pan de vida que es Cristo Jesús, ¿no? Porque nos menciona otra lección aquí que tiene que ver con la mujer samaritana, ¿no? Con la mujer samaritana, ¿no? O sea, Jesús se presenta y le pide agua, ¿no? Y conocemos la historia. Pero Dios proveyó un agua de vida que hizo pues, que Samaria escuchara a Cristo Jesús. Escuchara a Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús es el pan de vida, pues ese es el pan del cielo, ¿no? O sea, Jesús es el pan del cielo. O sea, Cristo es el pan eterno que descendió del cielo para alimentarnos, para hablarnos a través de su palabra, ¿no? O sea, Cristo Jesús nos sostiene o sostiene al ser humano, física, mental y espiritualmente.
Cristo Jesús sostiene al ser humano. Bien, bien interesante que en el Antiguo Testamento se presentan figuras de Jesús con el pan, con el maná, con el agua. Yo no sé, porque no estuvimos ahí, no conocemos el pensamiento de los israelitas, pero yo no sé qué tan complicado fue para ellos entender que Dios les quería enseñar acerca de la salvación a través de Cristo, que es el pan y el agua, porque no se los dijo directamente. Pero a ustedes y a mí sí. De hecho, Pablo menciona eso, ¿no? Que fue escrito Exacto. esto para Sí, nuestra enseñanza. nuestra enseñanza. Entonces, ustedes y yo Ujú. ya tenemos claro que el pan de vida es Jesús, que el agua que sacia nuestra vida espiritual es Jesús, la misma agua que Jesús le ofreció a la samaritana, que no era el agua común y corriente, sino era Jesús mismo. Entonces, bajo ese pensamiento, creo que deberíamos pensar, reflexionar, si realmente ustedes y yo estamos valorando lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, y entender si estamos entendiendo plenamente que Jesús es el pan de vida y el agua de vida, que con Él es suficiente para tener plenitud en esta tierra, aún en las dificultades que hay, porque recordemos que estamos en el tiempo del fin, la lección lo menciona, y en el tiempo del fin tenemos que tener bien claro que en Jesús, el pan de vida y el agua de vida, estamos seguros. Y ojalá que podamos sostenernos en ello, en Jesucristo. Y como Jesús dijo, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que cree en mí, Así es. ¿no? Bueno, el que viene a mí Ajá. nunca tendrá hambre, ¿no? Ujú. Y como tú lo dijiste, o sea, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo en aquellos días, pues estaba saliendo de Egipto, iba a ir a Canaán, pero Dios quería manifestarles y decirles quién era Él para Claro, ellos, Claro. quién era Él para ellos, ¿no? Y Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, menciona y les hace decir, les dice a los líderes religiosos, a las personas que estaban a su alrededor, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre, ¿no? Y en ese sentido, pues Jesús es nuestro verdadero pan. Es nuestro verdadero pan, ¿no? Jesús puede sostenernos, ¿verdad? Y nosotros debiéramos tener fe en Jesús para recibir ese pan que tiene que ver con la vida eterna también, ¿no? Que tiene que ver con la vida eterna, porque Jesús, pues, no solamente nos alimenta espiritualmente, sino también físicamente. O sea, Jesús provee para cada uno de nosotros. Pero yo tengo que aceptarlo, yo tengo que tener fe, yo tengo que creerlo. Yo tengo que estar en armonía con sus principios. Yo tengo que estar en armonía con su liderazgo. Yo tengo que estar en armonía con los principios que Él me ha dado. Bueno, entonces aquí encontramos justamente eso, ¿no? Cómo Jesús se presenta ahora directamente y le dice a sus seguidores, nos dice a nosotros, yo soy el agua de vida, yo soy ese pan de vida. Así que ese maná, esa agua provista en el desierto de Israel era apenas un símbolo de lo que realmente nosotros necesitamos. De hecho, Jesús dice, el pueblo de Israel, vuestros padres, les dice a quienes le están escuchando, vuestros padres comieron maná y murieron en el desierto. ¿Sí? Pero quien se alimenta de Cristo Jesús, dice, tiene esperanza de vida eterna. Así que creo que la lección de esta semana ha sido una lección muy reveladora para nosotros, de enseñarnos que nuestra vida, mientras estamos caminando en este mundo, mientras enfrentamos desafíos, mientras enfrentamos a veces problemas, debemos saber que Dios siempre está en disposición de proveer para nosotros, no solamente de hacer una provisión temporal, ¿no? De lo que necesitamos, de nuestra comida diaria, de nuestra ropa, de el dinero necesario para que nuestra familia esté solventada, sino la provisión más importante a través de Cristo, la esperanza de vida eterna. Pastores, me gustaría entonces, como siempre, para concluir la lección, que puedan compartir con nuestros hermanos que nos ven alguna lección importante, alguna lección espiritual a manera de conclusión. yo podría decir la escena de Jetro cuando se encuentra con Moisés, y creo que las palabras que Jetro expresa al escuchar a Moisés de cómo Dios libró a Israel en todo lo que le platicó, y la respuesta que tiene Jetro, yo creo que esas palabras de él deben ser nuestras al haber estudiado esa lección, y en nuestra vida personal reconocer que Dios ha provisto. Dice Éxodo 18, versículo 9 de Éxodo:
Se alegró Jetro en todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jetro dijo, vean lo que dice, bendito sea Dios que os libró de manos de los egipcios y de manos del faraón. Él ha librado al pueblo de manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Así que esas palabras de Jetro, de reconocimiento, anhelo que sean también esas palabras de reconocimiento, de adoración a nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Gracias, Pastor Job. Pastor Juan José. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes tres frases en relación a lo que se estudió esta semana. Busquemos saciar nuestra sed y hambre en Cristo Jesús, no con las cosas que nos presenta el mundo. Y número 2, vivamos una experiencia diaria con Jesús a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la obediencia a Cristo Jesús. Finalmente, participemos de la misión. Participar de la misión compartiendo el agua viva, el pan de vida que es a Cristo Jesús, a otras personas. Ese es mi petición o mi consejo para cada uno de ustedes, hermano. Muchas gracias, Pastor. Gracias, pastores. También te agradecemos por estar con nosotros aquí en este programa Creciendo en la Palabra. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Compártelo. Y también si eres maestro de escuela sabática, tienes herramientas entonces para que este próximo sábado puedas hacer un énfasis especial en estas enseñanzas bíblicas con los hermanos de tu clase de escuela sabática. Bueno, te esperamos aquí la próxima semana en Creciendo en la Palabra. Dios te bendiga.